esta es la representación polar de números complejos. Hasta ahora los hemos representado en forma cartesiana o rectangular, que es de esta forma, donde el número x1 aquí en esta representación es la coordenada en el eje real. Y la que siempre está multiplicada por la unidad imaginaria, que es la y o la j, es la coordenada en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama coordenadas cartesianas porque nos dan las componentes real e imaginario. ¿Sí? Ahora, la representación polar es representar este número complejo como un vector. Y ese vector es el que hemos estado dibujando en GeoGebra. Dejando un documento. O sea, si tenemos un número complejo en cualquier lugar, así, lo hemos estado dibujando como un vector que va del origen a las coordenadas cartesianas de ese número complejo. ¿Sí? Ahora, la forma polar de representar este número complejo es calculando la distancia que hay del origen a ese número complejo, lo cual sería como una hipotenusa de un triángulo que se forma con estas coordenadas. Entonces voy a formar aquí un triángulo, y aquí puedo ver que la hipotenusa, aquí me la calcula automáticamente, que es 5.44, y el ángulo siempre lo medimos con respecto al eje real positivo. Este es el eje real, que es del lado derecho positivo, del lado izquierdo negativo. Entonces siempre lo vamos a medir en el eje, desde el eje real positivo, ¿sí? Este es el eje imaginario positivo, y este es el mismo eje imaginario, pero el lado negativo, ¿sí? Entonces, el ángulo lo tengo que medir, en este caso sería, queda dentro del triángulo, ¿sí? Entonces, para medirlo aquí en GeoGebra, tengo que tomar los 3 puntos del triángulo, lo puse al revés, otra vez, sí, déjenlo, siempre lo pongo al revés, déjenlo otra vez. Entonces, tengo que poner el punto inicial, vértice y final. Y ahí está el ángulo, ¿sí? Entonces, así me lo calcula GeoGebra. ¿Sí? Ahí está otra vez la magnitud y el ángulo. Ya esa es la representación polar. Entonces, quiere decir que puedo representar o las coordenadas del número complejo, que son 3.28 y 4.44 para este ejemplo. Y aquí tenemos la hipotenusa y el ángulo. A eso se le conoce como la representación polar. Entonces, aquí para la fórmula general para sacar la magnitud es la fórmula de Pitágoras, ¿sí? Que es para calcular la hipotenusa de ese triángulo, se suman los catetos al cuadrado y se le saca raíz. Como el número complejo puede tener diferentes signos, al representarlo en la hipotenusa no necesitamos los signos porque nada más estamos midiendo los catetos. Entonces, estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Quiere decir que le vamos a quitar el signo a las dos componentes. Entonces, es la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Sacamos la raíz y esa es la magnitud. Ahora, para el ángulo, depende mucho del cuadrante en que estemos, ¿sí? Para este cuadrante, que es el primer cuadrante, si ven, el ángulo es nada más la tangente inversa del cateto opuesto entre las adyacentes. Si tengo un número complejo en el segundo cuadrante, tercero o cuarto cuadrante, la fórmula cambia. Porque vamos a ver los triángulos, ¿sí? Aquí tengo este triángulo. Ahí está ya la hipotenusa, 6.53. Ahora el ángulo. Acuérdense que se mide el ángulo de este vector con respecto al eje real. Pero el del triángulo no es el que necesito. Pero yo sé que lo que falta para 180 sería el ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo las fórmulas. Para el primer cuadrante, como les decía, nada más saca la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Porque el triángulo mide el ángulo con respecto al eje real, ¿sí? Este partecita verde está medida desde el eje real hasta aquí. En el sentido opuesto a las manecillas del reloj, que es así,
es positivo. Si es en el sentido de las manecillas del reloj, se mide negativo. Entonces, para el segundo cuadrante, como les decía, el ángulo de este triángulo no es el que estamos necesitando porque está medido desde el eje real negativo. Entonces, para encontrar lo que falta para el eje real positivo, sabemos que todo esto con un medio círculo son 180 grados. Entonces, para obtener el ángulo que va de aquí al eje real positivo, lo hacemos así, 180, que es medio círculo, menos el ángulo interior del triángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente y tangente inversa. Cuando estamos en el tercer cuadrante, voy a dibujar ahora el triángulo aquí. Está un poquito chueco, pero déjenlo abrir un poquito. Ahí está. ¿Sí? Ahora aquí tengo que calcular la hipotenusa y el ángulo tampoco está en el eje real positivo, está en el eje real negativo. Entonces yo sé que el ángulo tiene que ir de este vector hasta el eje real positivo. El ángulo interno del triángulo se puede calcular con la tangente inversa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y lo único que falta es sumarle medio círculo para llegar al eje real positivo. Por eso la fórmula es ahora 180 más la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y ahora el cuarto cuadrante. Voy a dejar aquí el triángulo. Ahí está. Nos calcula la hipotenusa. Y ahora el ángulo. Ahora sí está medido con el eje real, pero está en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces quiere decir que este ángulo lo puedo usar negativo o puedo calcular todo el círculo restándolo el ángulo interno. ¿Sí? Y todo el círculo son 360 grados menos el ángulo interno del triángulo. ¿Sí? Y ahora, aparte, ya que tenemos la representación polar, que es nada más la magnitud y el ángulo, dependiendo en qué cuadrante está, hay otra forma de representar las coordenadas polares usando la representación de Euler. Ponemos la magnitud y el ángulo lo ponemos como una potencia de la exponencial en forma compleja. ¿Sí? Porque la fórmula de Euler nos representa estas dos funciones, coseno y el seno, ¿sí? Que se descompone en la parte real y la parte imaginaria. Una exponencial con potencia imaginaria representa a un número complejo que siempre está a una distancia unitaria del origen. ¿Sí? Déjenme mover para acá para que vean la imagen. Esta es la representación de la exponencial con potencia imaginaria. Forma este círculo rojo. ¿Sí? Dependiendo si el ángulo es positivo, que se mide en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Si estamos en el sentido de las manecillas del reloj, se mide negativo. ¿Sí? Por eso me aparece así. Y de aquí aparecen las componentes. El cateto adyacente es el coseno, el cateto opuesto es el seno. ¿Sí? Por eso el ángulo se calcula seno entre coseno, que es la tangente. ¿Sí? Ahí por eso tienen que saber un poquito de trigonometría y de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y aquí están las identidades de Euler, ¿sí? Que nos dicen que el coseno de un ángulo también se calcula con la exponencial, con potencia compleja, más la potencia negativa. Y el seno es la potencia compleja menos la potencia compleja negativa entre 2. ¿Sí? Y aquí podemos ver la relación. Estas son las igualdades. ¿Sí? Esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. ¿Sí? Son las igualdades que ustedes a lo mejor ya usaron en cálculo integral o en cálculo diferencial. Y la identidad más importante de las matemáticas, la identidad de Euler, cuando usamos el ángulo en 180 grados. ¿Sí? Cuando tengo el ángulo a 180 grados y de magnitud 1, nos da un vector que es menos 1. Por eso si le sumo 1, me da 0. ¿Sí? Y esto es muy importante, lo van a usar en muchas de sus materias. Esto les define la estabilidad de los sistemas dinámicos, de un circuito, de un sistema mecánico, de cualquier sistema. Esta función nos define si es estable o no. ¿Sí?
porque se usa una metodología que se llama NIRPWIS, para el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. Eso lo van a ver mucho después. Y lo importante es nada más eso, ¿sí? Saber que esta es la representación polar usando la representación de Euler. Y para irnos hacia atrás, si ya tienen ustedes el ángulo y la magnitud y quiero calcular las componentes cartesianas, que es la parte real y la parte imaginaria, uso el coseno y el seno, ¿sí? Como nos decía aquí en el círculo, ¿sí? El coseno nos da la parte real y el seno la parte imaginaria. Es lo único que tienen que recordar. Esta imagen es muy importante. Pues vamos a hacer ejemplos. Estos ejemplos ya están en otro video. Los voy a subir más al rato, entonces vamos a hacer nuevos ejemplos. Déjenme voy más abajo. Mm, Vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Voy a hacer